Buenos días. Para mí es un gusto acompañarlos en la mañana de hoy en este subevento nacional, el número 22. Se me ha solicitado que les converse en la mañana de hoy sobre malformaciones millerianas, cómo detectarlas en la adolescencia. Yo soy Alfredo Caraballo Mata, de Caracas, Venezuela. Soy obstetra ginecólogo con una especialización en ginecología de niñas y adolescentes. Ejerzo en el Hospital de Niños Dr. José Manuel de los Ríos, acá en Caracas, y la experiencia que vamos a presentar aunada a esta conferencia resulta de los años en los cuales he estado trabajando en esta institución. Hablaremos entonces de una situación bastante particular, quizás infrecuente. Es probable que muchos de los colegas acá no haya tenido la oportunidad de manejar ninguna de ellas, pero es importante que conozcamos esta información para que podamos orientar a nuestras pacientes, sobre todo a las adolescentes, en relación con este tipo de problemas, porque quizás para muchos sea una situación asociada con trastornos de fertilidad, pero con nuestras adolescentes tenemos situaciones también que tenemos que tener presente y es la idea, pues, a través de esta agenda, vamos a pasearnos por la organogénesis, algunas generalidades, las clasificaciones, la aproximación clínica y por último un mensaje clave para llegar a casa. Sin más preámbulo, podemos decir entonces que los genitales internos femeninos y masculinos van a tener un momento común, una etapa indiferente, en donde no vamos a tener ningún tipo de tendencia, y esto va a ser hasta alrededor de la séptima semana. Así que indistintamente del complemento cromosómico, sea este 46XY o 46XX, vamos a tener estructuras indiferentes que pueden tomar esa diferenciación. ¿De qué va a depender? Justamente de que el complemento cromosómico 46XY tenga entonces el gen SRY y por ende el factor de determinación testicular. Con este, obviamente, la formación de las células de Sertoli y la presencia de la sustancia antimilleriana, que es la que va a inhibir el desarrollo de los conductos de Miller o paramesonéfricos, los protagonistas que nos van a tener unidos en estos próximos minutos. Paralelamente a ellos también van a estar presentes los conductos de Wolff o los conductos mesonéfricos, que si bien van a tener prácticamente un papel menor en la constitución de los genitales internos femeninos, tienen a su vez ese rol particular, puesto que en conjunción con el tracto genital también induce la formación del tracto urinario. Y por esto lo tenemos que tener presente, porque en muchas oportunidades estos problemas van de la mano. Tenemos que los órganos genitales femeninos derivan de todas las hojas endodérmicas, embrionarias, tanto del endodermo, donde proviene prácticamente la gónada, del mesodermo, en este caso los conductos paramesonéfricos, y del ectodermo, la parte del seno urogenital. En relación con estos órganos genitales internos, fuera de los ovarios, tenemos que tanto las trompas de falopio como el útero, la porción superior de la vagina, van a depender de los conductos paramesonéfricos o de Miller y de la inducción que hacen con el seno urogenital, la porción distal de la vagina. Todo esto va a estar dándose alrededor de las primeras 20 semanas, donde ya está completamente constituido el tracto genital femenino. Estos conductos paramesonéfricos, si bien están a cada lado y laterales a los conductos de Wolff, luego van a tener una porción medial hasta la distal, en la cual se unen en la línea media, y esto inducido justamente por los conductos wolffianos, para constituir el tubérculo de Miller, el cual va a tener la interacción con el seno urogenital y poder entonces constituir todo lo que conocemos como vagina, útero y trompas de falopio. Cualquier noxa
que actúe en estas primeras 20 semanas va a conllevar a que se genere alteraciones estructurales de este aparato reproductor femenino, que si bien tiene un grado variable de complejidad, como pueden observar, la prevalencia, que va a variar por supuesto del grupo de población que estemos trabajando, va entre 1 en 1000 a 1 en 70.000. Y por supuesto, porque cada malformación va a tener una connotación particular. Ellas se pueden presentar de manera individual, pero también pueden estar asociadas con malformaciones de los tractos vecinos, tanto urinario como digestivo. Y desde el punto de vista de la situación clínica, va a haber de alguna manera u otra afectación en la calidad de vida, como por ejemplo en el autocuidado, cuando tenemos entonces el manejo del tampón o de la copa vaginal, la presencia de dolor pélvico cíclico con la menstruación o inclusive dolor pélvico crónico, alteraciones en el sangrado, en el volumen o en la prolongación del mismo. Ya posterior al inicio de la función sexual, tendremos entonces también dispareunia o ciertas complicaciones debidas justamente a estas anormalidades estructurales. Y por último también, entonces, su disponibilidad o alteración de la capacidad reproductiva. Muchas de ellas van a requerir la constitución de un equipo multidisciplinario para que podamos llevar a cabo una mejor resolución. Los mecanismos que se han descrito para que se presente este tipo de problemas van en estos 4 grupos fundamentales. Puede haber una agenesia o hipoplasia de los conductos con la función vertical, donde va a haber anormalidades de la canalización como consecuencia del contacto anormal con el seno urogenital ya descrito. Por el contrario, problemas en la función lateral, y en este caso tendríamos situaciones de duplicación. Recordemos que hay un conducto a cada lado. Y también el tema de la reabsorción, de donde se van a generar 2 tabiques. En este contexto podemos ver que la cosa no es tan simple. Y por eso las clasificaciones relacionadas para la malformación mülleriana realmente ha variado según los diferentes autores. La primera clasificación que vio luz y que tuvo una aceptación general importante se publica en 1988 y viene de la mano de la Asociación Americana de Fertilidad, que posteriormente cambia su nombre o su denominación a la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, en donde se reconocen 7 categorías y que generalmente es la que todos los ginecólogos tenemos más conocimiento y hemos estado más familiarizados. No es el objetivo de esta conferencia hablar sobre las clasificaciones, pero fíjense que como ninguna ha logrado reunir una satisfacción completa para el estudio de las malformaciones müllerianas, en el 2005, autores como Oppel y colaboradores proponen el Big One, la cual no era más que una clasificación tomando como base el TNM tumoral, en donde permitía pues dar una mayor amplitud con respecto a no solo los problemas uterinos, que incluía la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, sino todas las otras condiciones asociadas del tracto genital que podían estar presentes. En el 2011 se publica la clasificación con Asian y colaboradores, donde se hacía una reunión de los factores anatómicos, embrionarios, patogénicos, que permitía entonces dar como una amplitud mayor al abordaje de estos problemas. Y en el 2013, la Sociedad Europea de Embriología y Reproducción Humana, en conjunto con la de los endoscopistas ginecológicos, también aporta esta clasificación en relación con lo que implicaba cada uno de los diferentes elementos que podían estar comprometidos y dar a manera de una codificación para hablar de manera homogénea. Como siempre,
les comentaba, pues la de 1988 es la que ha estado como que con mayor conocimiento por parte de los ginecólogos. Y este mismo grupo, entonces, ya recientemente, en noviembre del año pasado, en noviembre del 2021, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva actualiza dicha clasificación. Les dejo acá la referencia para los que quieran revisarla, porque tiene una apertura y permite entonces dar una manera descriptiva de cada uno de estos problemas que van a ir complementando. Como les decía, trabajo en el Hospital de Niños Dr. José Manuel de los Ríos de Caracas. Es la principal consulta de referencia de los problemas ginecológicos de las niñas y adolescentes. Y en ella nosotros nos hemos orientado con base en esta clasificación de Rock y Bridge, que está publicada en el libro de ginecología quirúrgica de Telín. Reúne estos problemas en 4 clases. La clase 1, la injerencia de los conductos de Miller. La clase 2, trastornos de la fusión vertical de los conductos. En la clase 3, la fusión lateral. Y en la clase 4, las configuraciones poco habituales de esta fusión lateral vertical y malformaciones asociadas. Como ven, prácticamente va en relación con aquellos mecanismos patogénicos que ya mencionamos al principio. En la clase 1, con respecto a la injerencia de los conductos de Miller, la principal va a ser justamente el síndrome de Rokitansky-Meyer-Kusterhausen. ¿Qué pasa con esta condición? Vamos a tener un adolescente que nos llega a consulta con una talla normal, que ha presentado un desarrollo de sus caracteres sexuales de acuerdo con lo esperado para su población, para su grupo de edad, con respecto a sus antecedentes maternos. Sin embargo, no ha visto su primera menstruación o menarquía, razón por la cual probablemente nos llega el retraso puberal o amenorrea primaria. Al abordar esta adolescente, una de las principales oportunidades que tenemos con esto es justamente, y ojalá fuera así en su realidad, que todos pudieran tener la disponibilidad de un equipo sencillo de ecografía bidimensional, porque como extensión de nuestra semiología es importante para reconocer este tipo de problemas. ¿Y qué vamos a encontrar entonces? Como tenemos acá, desde el punto de vista clínico, observamos unos genitales externos completamente bien configurados, labios mayores, menores, clítoris, normal. Sin embargo, hay un introito que es más amplio y observamos un solo orificio que corresponde al meato uretral. Un meato uretral que puede ser más amplio de lo que normalmente estamos acostumbrados a visualizar en la configuración normal y que debemos estar pendientes porque quizás esta adolescente ha intentado iniciar la actividad sexual. Y si es así, entonces pudiera estar mucho más amplio e inclusive en muchas oportunidades se confunde pues con la entrada a la vagina y hasta citología toma. Entonces, en la parte correspondiente a la ecografía, nos vamos a encontrar con una pelvis vacía, una pelvis donde no reconocemos derivados müllerianos. Y así podemos entonces observarlo en este corte sagital que les muestro en la lámina. Pero así como podemos tener una pelvis vacía, también podemos encontrarnos con la imagen que observamos en el lado derecho. Y en este caso resulta que las aplasias uterovaginales a veces no son completas y puede tener algún tipo de remanente mülleriano presente con actividad endometrial, que puede conllevar entonces a que se presente dolor pélvico cíclico y al hacer la ecografía nos encontramos con una colección hemática variable, lo que se conoce como un hematometro. En esta chica particularmente, de esta imagen que les muestro acá, resulta que ella ya había iniciado actividad sexual y por ende entonces tenía trayecto vaginal. Y en principio habíamos orientado el caso de otra manera, pero al final terminó siendo justamente un Rokitansky que ya había utilizado una vía natural para la generación de un tracto vaginal permeable.
Seguimos con la segunda categoría, y en esta corresponde a los trastornos de la fusión vertical, y acá podemos obtener en las adolescentes la posibilidad de que se presente un tabique vaginal transverso, obstructivo o no, o la agenesia o digenesia cervical. Si se presenta un tabique vaginal transverso obstructivo, como vimos ya anteriormente, vamos a tener un adolescente que nos va a consultar con caracteres sexuales secundarios, con una talla normal, con características propias de la edad correspondiente. Sin embargo, se nos va a presentar con una criptomenorrea y se va a ir acumulando la sangre menstrual que no puede exteriorizarse por no tener un tracto genital permeable. Así que además del hecho de que se presente con retraso menstrual o menorrea primaria, vamos a presentar un dolor pélvico cíclico, que dependiendo de dónde esté ubicado este tabique transverso obstructivo, puede tener un tiempo de evolución menor o mayor. Y que desde el punto de vista ecosonográfico va entonces a presentarse también con una colección como lo vimos anteriormente. Hay que reconocer particularmente con respecto a lo que implica la parte semiológica del examen ginecológico, que similar con la portadora de Rokitansky, vamos a tener una vulva con conformación de labios mayores, menores, clítoris. Aquí sí vamos a observar los dos orificios, puesto que tenemos el meato uretral y debajo de él la entrada hacia la vagina, inclusive con la posibilidad de que haya el remedio de la membrana himeneal. Pero en oportunidades podemos encontrarnos con una situación como esta. Y acá, entonces resulta que en vez de un tabique, más bien pudiéramos tener una atresia del tercio inferior, donde definitivamente lo vamos a observar orificio y se pudiera plantear la posibilidad de que sea un Rokitansky. Sin embargo, ya posteriormente, al realizar los estudios complementarios, vamos a catalogarla como una atresia de vagina. Indistintamente una situación o la otra, como les decía, pues, ecosonográficamente vamos a ver una colección variable que compromete la vagina solamente, en este caso lo llamaríamos hematocolpo, o vagina y útero, y entonces sería un hemato, colpo, metra. Si tiene una mayor evolución, inclusive pudieran estar comprometidas las trompas. La tercera clase corresponde a los trastornos de fusión lateral, y aquí podemos tener los no obstructivos, el útero didelfo, el útero tabicado, bicorne. Bueno, ya esto es histórico porque realmente para este momento las personas que utilizaron dietilestilbestrol ya prácticamente no están en vida fértil, o sea que no tenemos posibilidad de conseguirnos con esto, y el útero unicornio. Acá, básicamente, nuestra adolescente va a tener su menarquía, completó sus caracteres sexuales secundarios, y probablemente lo que pudiera en alguna situación como tal es presentar dismenorrea, que en este caso obviamente no va a ser primaria, sino probablemente asociada a estas malformaciones müllerianas, y que se pudiera estar, por otra parte, en relación con algún tipo de endometriosis. Generalmente esta paciente está asintomática en líneas generales y puede ser un hallazgo incidental simplemente porque se realizó la ecografía por alguna otra circunstancia en la adolescente. Transcurre este periodo y ya luego, posteriormente, es probable que el diagnóstico se realice porque tenga algún problema de fertilidad asociado. Pero podemos tener también entonces los obstructivos. Y estos obstructivos pudieran estar en asociación con la posibilidad de que haya un útero unicorne con un esbozo o cuerno rudimentario no comunicante, pero sí funcional. La obstrucción unilateral de una cavidad en un útero doble, como podemos observar acá, pues, en esta imagen,
tenemos un cuerno rudimentario funcionante, no comunicante, que en todo caso lo que puede hacer es menstruación retrógrada a través de la trompa y genera obviamente dolor pélvico cíclico. O inclusive el útero de Robert como una de las principales manifestaciones de la categoría que comentábamos, que a diferencia de este útero, vamos a estar observando que externamente es un útero piriforme completamente normal, que tiene un tabique que no está completo y que obviamente entonces genera una obstrucción en esa porción en la cual el tabique está conteniendo. Pero también tenemos la obstrucción vaginal unilateral asociada con útero doble. Y acá generalmente es una de las situaciones que para nosotros, como consulta de referencia, vemos que se comete mucha iatrogenia. Y por eso probablemente hacemos, cada vez que hablamos de malformaciones müllerianas, siempre hacemos énfasis en que traten de reconocer este tipo de situación en adolescentes que se van a presentar con un desarrollo puberal completamente normal, que están menstruando, que están presentando dolor pélvico cíclico, que va a ser de magnitud variable y progresiva, probablemente incrementando su agudeza, y que al momento en el cual se le vaya a realizar el examen físico, si es probable que se pueda conseguir un aumento de volumen en la vagina, o por el contrario, también pudiera haber palpación a nivel de hipogastrio de algún crecimiento que se escapa de la línea media. Resulta que al momento de hacer la ecografía, entonces se encuentran con una colección. ¿Y qué es lo primero que se piensa? En que es un crecimiento anexial, que es un tumor de ovario quístico. ¿Por qué? Porque, bueno, en esta condición, que si bien inicialmente se describía como el síndrome de Wunderlich-Hurley-Werner, actualmente se reconoce más con el acrónimo del inglés, OVIRA, donde tenemos un útero didelfo, es decir, un útero doble, donde debió haber sido un sistema didelfo, es decir, que debería acompañarse de una vagina doble por un tabique longitudinal. Pero ¿qué pasó? Que ese tabique longitudinal no se completó. Generó una cavidad cerrada y entonces el O hasta la B, entonces implica que tenemos una hemivagina obstruida. Una hemivagina que con cada menstruación va a ir acumulando progresivamente sangre, se va a hacer allí una criptomenorrea y generalmente de ese mismo lado vamos a reconocer lo más frecuentemente una agenesia renal ipsilateral. Entonces, estos son los componentes del síndrome de Wunderlich o de OVIRA, como lo reconocemos actualmente, cuya solución obviamente es muy sencilla, con el tema actual, pero que se puede resolver perfectamente por vía vaginal, haciendo la remoción del tabique. Sin embargo, pierdo la cuenta de la cantidad de adolescentes que han sido sometidas a laparoscopias o laparotomía para encontrarse con esta sorpresita, porque como les decía, lo confunden con un quiste de ovario. Y es que al momento de realizar la ecografía, entonces, obviamente, como vemos acá en la imagen central, se va a reconocer un útero completamente normal con esta imagen de colección lateral, la cual entonces es confundida con gran frecuencia como un quiste de ovario. Tenemos pues que dependiendo del tiempo de evolución y el grado de compromiso, podemos tener tanto afectada la vagina como el útero, generándonos un hematocolpometra. Y generalmente del lado derecho es la falta del riñón. Como podemos observar acá, tenemos entonces en el hipocondrio derecho el hígado, ausente el riñón, en el hipocondrio izquierdo el vaso y con un riñón hipertrófico secundario a esta condición. En la clase 4 entra todo lo que no hemos podido describir en las 3 clases anteriores.
y generalmente no van a ser adolescentes las que precisamente van a llegar hasta acá con situaciones como problemas vaginouterinos asociados con malformaciones anorrectales o complejos de distrofia vesical epispadias, anomalías del seno genital u otras, que seguro que van a requerir una atención perinatal inmediata, con la posibilidad de que haya que abocar tracto digestivo. Podemos tener, por ejemplo, una cloaca o inclusive una distrofia vesical. Entonces, realmente no vamos a tener adolescentes, quizás para resolver ya situaciones que han sido diagnosticadas desde el momento del nacimiento. No puedo dejar de hablar del himen perforado, que si bien es una malformación mülleriana, entra dentro del diagnóstico diferencial justamente por ser también una malformación obstructiva, con una membrana que a diferencia de las anteriores es elástica, es transparente, nos va a dar esa sensación de un tumor en línea media interlabial, azulado por el contenido hemático que se encuentra y se observa a trasluz. De contenido variable, por supuesto, e inclusive ya desde también en el momento neonatal se pudo haber presentado la manifestación del mismo porque acompañando la crisis genital podemos tener entonces colección de mucocolpo o inclusive la acumulación de sangre en una recién nacida. En mi hospital, que observan acá, el Hospital de Niños Dr. José Manuel de los Ríos, hicimos una revisión de los casos de trastornos obstructivos del tracto genital entre 1991 y el 2018, que describieron 102 casos, que como pueden observar, la mayoría estuvo en relación con el síndrome de hemivagina obstruida con agenesia renal ipsilateral. Y este fue el grueso de los casos, seguido por atresia vaginal con un 25,5%, 17,6% el himen imperforado y 14,7% de tabique vaginal. ¿Y por qué el himen imperforado, siendo la malformación obstructiva más frecuente, ocupa el tercer lugar? Bueno, porque generalmente hay un poco más de experticia en los ginecólogos generales y lo resuelven sin habernoslo referido. Quise dejar adrede esta tabla para el final, porque nuevamente, y en relación con lo que ya hablábamos en las generalidades, son problemas infrecuentes, pero requieren de nuestra experticia, nuestra orientación del caso de manera adecuada, para que podamos reconocerlas y poder referir para el manejo adecuado. Ya que, como siempre, respetando el principio de primum non nocere, es necesario justamente no cometer iatrogenias que puedan incidir negativamente en nuestros adolescentes. Y por eso es este mensaje clave. Llevamos a casa esta información de que son múltiples los problemas estructurales del tracto genital femenino y hasta ahora, como pudieron observar, las clasificaciones disponibles son limitadas. De allí la importancia del dominio de los conocimientos embriomorfológicos y la curiosidad del observador cuando enfrenta el estudio de una malformación congénita ginecológica. Como les decía, ojalá que de verdad todos tengan la disponibilidad de poder orientarse con una imagen ultrasonográfica en principio, aunque bien sabemos que el estándar de oro es la resonancia magnética nuclear, pero es un estudio que vamos a tener más a mano, es sencillo, aunque es operador dependiente, pero todos ustedes están aquí presentes, es decir, que les gusta estudiar, les gusta estar informados y actualizados, y así se puede permitir garantizar la solución del problema y minimizar o evitar complicaciones futuras que comprometan la calidad de vida de nuestro adolescente, posteriormente su ejercicio de la función sexual y los resultados reproductivos. No me queda más que desde acá, desde la Sultana del Ávila, mi querida Caracas, agradecerle por la invitación a participar en este 22º Congreso de la especialidad de Ginecología Obstetricia por parte de la Sociedad Nicaragüense de Ginecología Obstetricia. Gracias a su comité científico por permitir compartir con ustedes en la mañana de hoy.